Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este tiempo de servicio de la Confra Colina en línea. Quisiera, antes de iniciar la reflexión bíblica, invitarles a un par de cosas. En primer lugar, a que si no has llenado la encuesta para saber tu opinión frente a la posible asistencia al inicio de servicios el próximo mes, te animo a que la hagas. La estamos enviando vía WhatsApp o también correo electrónico. Y en segundo lugar, quiero mencionar que estamos terminando hoy nuestra serie de predicaciones. Nuestra relación es un tema complicado, pero no tiene que serlo si hacemos o si manejamos nuestra vida como Dios quiere que la manejemos. En el día de hoy vamos a hablar de nuestras relaciones en la comunidad cristiana. No necesitamos unos a otros. En verdad, este mensaje para mí es un mensaje que para mí es el corazón de la vida de iglesia, el amor. Para mí está lleno de ese propósito que Dios tiene para nosotros como comunidad. Y creo que las relaciones en la comunidad, en medio de toda esta época de pandemia, ha sido algo que nos ha invitado a fortalecer, a profundizar, y gracias a Dios porque lo estamos haciendo aquí en la Confra de la Colina. Se dice frente a esta pandemia que es muy necesario el distanciamiento social. Como comentaba en alguna otra enseñanza, no me gusta tanto ese término de distanciamiento social. Ojalá tuviéramos algo así como distanciamiento físico. Las crisis en general, en momentos de crisis, esta o cualquier crisis, lo menos que debemos hacer es distanciarnos socialmente. En los momentos de crisis como esta, es que necesitamos las relaciones. Las relaciones nos mantienen seguros, sanos, cuerdos, conectados, animados. Es más, en los momentos de crisis, no sé si te has dado cuenta de ello, es en los momentos de crisis donde como que sale o sobresale o crece las cosas malas de la sociedad o de nuestra propia vida o de nuestra propia familia. En estos momentos de crisis, desde el mes de marzo, las estadísticas muestran que los índices de violencia intrafamiliar han aumentado, la violencia en general en las ciudades, los índices de suicidio, de alcoholismo, drogadicción, consumo de pornografía, han aumentado dramáticamente frente al año anterior. La gente se encuentra angustiada, la gente se encuentra desesperada y necesita de esas relaciones. Para nosotros como iglesia, Juan capítulo 13, versos 34 y 35 enmarcan el centro de nuestra tarea, de nuestra misión y de nuestra visión y de nuestra misión. Este pasaje dice así: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. De este pasaje es que hemos extractado nuestra oración de visión, donde dice que básicamente nosotros estamos aquí, somos una comunidad que ama como Jesús y que comparte a Jesús. Esa es nuestra visión. Y entonces nuestra misión en esa misma dirección es extender el amor de Jesús para que cada persona crezca en su relación con Él y se parezca cada día más a Él. El medio, la forma, el ambiente para realizar esto es en nuestros grupos pequeños. Para nosotros no es una estrategia más, es la esencia de la iglesia. Es en estos grupos pequeños, como les he compartido, donde oramos, donde aprendemos o enseñamos la palabra de Dios, donde la estudiamos, donde tenemos compañerismo, donde nos apoyamos unos a otros y donde también como grupo podemos servirnos y servir a otros. En el día de hoy se evidencia que en ciudades como Bogotá, el 40% de las personas
se sienten solas. O es más, dicen que no tienen a alguien cercano para compartir sus emociones. Estamos hablando de ciudades de más de 8, 9 millones de personas. Recordemos, el primer problema, no estoy diciendo pecado, el primer problema que tuvo el ser humano fue la soledad. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor creó al hombre, al varón, y que había creado todo lo demás y le vio solo y dijo, esto no está bien, no es bueno que el hombre esté solo. El autor del libro de Eclesiastés, Salomón, en el capítulo 4, el verso 8, dice así: vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos, en que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. Pues, ¿para quién trabajó tanto y me abstengo de las cosas buenas?, se preguntó. También esto es absurdo y una penosa tarea. Esto lo está diciendo Salomón en el libro de Eclesiastés acerca del mismo. Tenía todo el dinero, todo el poder, la pompa, relaciones aparentemente con medio mundo, pero se encontraba solo. He allí y vi un hombre solitario. La comunidad cristiana es la respuesta que Jesús ha provisto para la soledad del ser humano. Desde el libro de Hechos, los primeros pasajes del libro de Hechos, escrito por Lucas, menciona en el capítulo 4 cómo la comunidad tenía sus servicios dominicales, digamos, sus celebraciones en conjunto, pero también se reunía en sus grupos pequeños en casa. Nos necesitamos unos a otros. En el día de hoy voy a mencionar un pasaje, más bien varios pasajes, donde Jesús habla profundamente acerca de cómo debemos relacionarnos y por qué nos necesitamos unos a otros. Jesús, ya casi horas de ir a la cruz, se reunió con sus amigos, con los discípulos, celebraron la Pascua judía. Esto está registrado en todos los evangelios, en los 4 evangelios. En los 4 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, vemos apenas unos cuantos versos de referencia a esta conversación del Señor Jesús durante la Pascua, durante la cena de la Pascua con sus discípulos. Pero es el Evangelio de Juan donde le dedica no una pequeña porción, le dedica 5 capítulos para hablar, para narrar lo que ocurrió allí alrededor de esa mesa donde celebraron la cena pascual. Esta cena que ocurrió poco antes de ir al jardín, al huerto de Getsemaní, para después ir a la cruz. El Señor Jesús había caminado con ellos, les había conocido por lo menos por 3 años, y es allí donde viene en el Evangelio de Juan, capítulo 13, esa escena donde cuando llegan a celebrar la cena pascual, Él toma la toalla y se agacha para limpiar sus pies, donde en ese momento en Juan 13, 8 dice, en la primera parte, el apóstol Pedro, no, dijo Pedro, no me lavarás los pies jamás. Generalmente nuestra relación con Jesús, con Dios, nos gusta la parte de la salvación, nos gusta la parte del cielo, de la vida eterna, pero no tanto en los momentos donde Él quiere tratar con esas áreas que no son tan evidentes, donde nos quiere limpiar, donde Él quiere tratar nuestras heridas, esas áreas oscuras, esas áreas, y hablando de los pies, en aquella época que no huelen muy bien. Sin embargo, el Señor Jesús dice, en ese momento, dice, un momentico, yo vine a hacer una labor integral
Y Juan 13:8 dice, en la segunda parte de este verso, Jesús respondió, a menos que yo te lave, no tienes parte conmigo. Es en estos capítulos 13, 14, 15, 16 y 17, alrededor de esta mesa, donde cada capítulo es un tema acerca de lo que Él quiere que desarrollen como comunidad cristiana hacia el futuro y lo que nos dice a nosotros en el día de hoy. En primer lugar, capítulo 13, Él básicamente les está diciendo en este capítulo, tú y yo necesitamos personas que se preocupen por nosotros. Tú necesitas personas que se preocupen por mí. Yo necesito que se preocupen por mí. Juan 13, 12 al 15 dice, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les lavo los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Necesitamos, en primer lugar, personas que se preocupen por nosotros. La iglesia cristiana en general, nosotros aquí en la comunidad en La Colina, para sobrevivir la pandemia y cuantas crisis vengan en el futuro, es necesario que aprendamos a dar cuidado y a ser cuidados por otros. Esto es un asunto serio, importante. Salomón, volviendo otra vez a Eclesiastés capítulo 4, verso 9, dice, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Y hay del que cae y no tiene quien lo levante. Todos tenemos épocas así, épocas difíciles, épocas donde estamos derribados por cualquier razón, por la salud, emocionalmente, por necesidad económica, lo que sea. Y necesitamos de personas que se preocupen por nosotros y nosotros preocuparnos por otros en esas circunstancias. Para eso están los grupos pequeños en nuestra comunidad. Les doy un testimonio de uno de estos grupos pequeños hace ya varios años. Asistía a uno de estos grupos una persona, una señora, hacía poco tiempo estaba viniendo a la iglesia, estaba empezando a buscar del Señor Jesús y desafortunadamente en aquella época falleció su esposo por un infarto fulminante. Me enteré de esa situación, yo apenas la conocía, la había visto el domingo. Para mí fue muy especial cuando me dieron la dirección y fui a su casa, el ver que ya habían varios carros parqueados al frente de su casa. Pensé que eran familiares, pero no, eran las personas de su grupo pequeño que estaban ahí. Habían llegado a consolarla antes que su familia. La mayoría de su familia vivía fuera de la ciudad. Qué especial fue entrar a ese sitio. Estaba esta dama obviamente acongojada, muy afectada por la partida de su esposo, pero fue especial ver a todos estos amigos del grupo pequeño atendiéndola, orando con ella. Estuve ahí un poco de tiempo, oré por ella, realmente como que sobraba allí. Estuve allí, ella agradeció la visita y salí. Para mí fue tan reconfortante pensar eso, que yo estuve ahí un momentico, pero antes habían llegado otros de las personas del grupo pequeño. Salí como pastor, pero habían quedado estas personas allí. Necesitamos cuidarnos unos a otros. Una recomendación para todos nosotros que estamos en grupos pequeños. Mantengamos informados a nuestros facilitadores, que son los líderes que nosotros llamamos en nuestros grupos pequeños. Mantengámoslos informados de las necesidades de las personas que estamos asistiendo. Es muy importante.
cuidar a otros y que seamos cuidados. Capítulo 14. Necesitamos personas también que nos animen. No solamente que se preocupen, sino que nos animen. Juan 14 habla de este tema. 14:1 dice, no se angustien. El Señor Jesús hace eso. Confíen en Dios y confíen también en mí. Todos necesitamos en determinado momento en nuestra vida esas palabras de alguien que le diga, ánimo, vas a salir adelante de esto, miran todas las bendiciones que el Señor te está dando en esta u otra área de tu vida, descansa, yo voy a orar por ti, vamos y jugamos un partido de fútbol para que te despejes un poco la mente, para que pienses en otras cosas, en fin, necesitamos personas que estén a nuestro alrededor y nos animen. La palabra allí que el Señor dice que confíen, que no se angustien, es de levantar el espíritu. Tú y yo necesitamos esto, que alguien en determinado momento nos anime y nosotros animar a otros. Hebreos 3:13 dice, más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Qué importante es a veces recibir esas llamadas de ánimo. Les cuento que durante esta temporada estuve un tiempo enfermo y para mí fue muy especial que un par de personas me dijeron, amigos, pastores me dijeron, Juan Carlos, yo me levanté temprano o no podía conciliar, vino tu nombre en mi mente, oré por ti, no sabía si algo te estaba pasando y me llamaban a animarme. Qué bueno, qué bueno y de verdad que cada vez que puedo también y pienso en alguno de los compañeros o alguna persona que está en esas dificultades, qué bueno no abstenerse de llamar y hacerlo. Tener esas oraciones de unos por otros. Pero en este momento son esas palabras de ánimo que todos necesitamos. Amigos, allí en nuestro grupo pequeño, intercambiemos nuestros números telefónicos, hagamos nuestro grupo de WhatsApp, no para tantas cosas de publicidad y tantos mensajes, sino para poder tener la posibilidad de llamarnos unos a otros y animarnos. Intercambiemos los números de teléfono y durante la semana estemos llamándonos unos a otros. En el capítulo 15 vemos una tercera necesidad que debe ser suplida en la comunidad. En tercer lugar, necesitamos personas que se asocien conmigo, se asocien con nosotros. Necesitamos socios en ese proyecto que el Señor tiene para la vida de cada uno de nosotros. Tener sociedades en el día de hoy, cristianos o no cristianos, es un asunto complejo. Pero cuando nos asociamos para servir, para hacer la voluntad de Dios, surgen cosas increíbles. El trabajo es necesario, el trabajo en equipo para realizar los sueños de Dios. Repito, es necesario el trabajo en equipo para realizar los sueños de Dios. Y quisiera poner una ilustración pequeña de una actividad que nosotros realizamos anualmente. Este año no lo pudimos hacer. Es nuestro Bazar Pro Construcción. Quisiera mencionarles que cuando estamos organizando el bazar o cuando vino por primera vez la idea, yo pensé, tanto esfuerzo, organización y pues eso no creo que un bazar levante mucho dinero, no creo que va a ser de mucha ayuda para la construcción. Y sobre todo cuando empiezan las personas a traer sus donaciones para el bazar, que unos zapatos usados, que unos libros viejos, que unos artículos de cocina que de pronto ya no usan, pues yo decía, pues esto pues a punta de, no, pues eso no se va a vender. Oye, qué sorpresa tan especial ver a toda la comunidad organizándose para la comida, para las ventas, para atender a las visitas, para la música, para todo lo que implica un bazar.
y quiero mencionarles que es una de las actividades que como comunidad más fondos levantas para construcción. Porque es que cuando nos asociamos para servir, ocurren grandes cosas, cosas milagrosas que no esperamos. Por lo tanto, necesitamos tener socios allí unos a otros, tener un servicio unido. Juan, en el capítulo 15, versos 4 al 5, lo dice el Señor Jesús así: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Les invito entonces a todos los que están en grupos pequeños o los que no están tan bien, a que sirvamos juntos. Como dice también Salomón, Eclesiastés 4:9, más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Escojamos un proyecto de la comunidad para servir juntos y vamos a ver grandes milagros a través de esa unión, de ese servicio a otros. Seamos creativos, busquemos nuevas formas. En el día de hoy es todo un desafío unirse para servir a otros. En el capítulo 16, el siguiente tema. En cuarto lugar, necesito personas que me protejan. Tú y yo necesitamos personas que nos protejan, de la comunidad, creyentes, que nos guarden la espalda. Todos tenemos áreas vulnerables. Todos tenemos áreas que nos pueden destruir espiritualmente, moralmente y físicamente también. El Señor Jesús, en el capítulo 16, el primer verso, para animar a sus discípulos a protegerse, dice esto: todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. La palabra que se utiliza aquí, la traducción en español, flaquear, en el griego es la palabra escandalizo, de donde viene escándalo. Es como si el Señor Jesús estuviera diciendo: ojo, protéjanse unos a otros para que su vida no termine siendo de escándalo moral, espiritual, etcétera, etcétera. Qué importante tener, si no bien todo el grupo, alguna persona que puede hacernos esas preguntas difíciles. Hoy quisiera mencionarles algunas de esas preguntas que alguien tiene que hacer a nuestra vida ocasionalmente, o más bien frecuentemente. Preguntas como esta: ¿has estado en una situación comprometedora esta semana? Alguien también debe preguntarnos, en segundo lugar, ¿alguno de tus tratos financieros ha carecido de integridad? ¿Has visto algún material sexualmente explícito esta semana? ¿Has dedicado tiempo de calidad a estudiar la Biblia y a orar? Alguien tiene que preguntar esas cosas. ¿Le has dado prioridad en tu tiempo a tu familia? En sexto lugar, ¿has cumplido los mandatos que Dios te ha dado para cumplir con tu llamado? O esta otra, que alguien también tiene que tener la libertad de preguntar: ¿me has mentido en alguna de las anteriores? Tú y yo necesitamos alguien que nos proteja. Y para protegernos necesita las personas tener libertad de hacernos estas preguntas difíciles. Está bien, no hay que contar esas cosas a todo el mundo, ni siquiera tiene que ser a todo el grupo, pero les dejo este consejo, les dejo esta práctica para nuestra vida. Si nadie sabe tu secreto, si nadie sabe en qué eres vulnerable, eso es tremendamente peligroso.
Me acuerdo en una ocasión, un amigo pastor con el cual hemos caminado por lo menos más de 20 años en esta tarea de predicar la palabra del Señor. Un día visitando su casa me preguntó en general por las cosas de la familia, de la iglesia, y la respuesta es que tradicionalmente uno dice, no, bien, pero algo vio él en mí o en mi actitud, en mi forma de hablar, que al terminar de cenar, yo me estaba despidiendo, fui hacia la puerta de su casa, era fuera de Bogotá. Fui hacia la puerta de su casa para dirigirme al hotel donde estaba hospedado y él me dijo, y me di cuenta que la puerta estaba con llave. Le dije, ¿me puedes dar la llave voy a salir? Y me dijo, yo le di órdenes a mi esposa que cerrara la puerta. Y de aquí no sales si no me cuentas lo que te está pasando. Al comienzo les confieso que me enojé. Este tipo que cree. Pero después aprecié tanto que él hizo eso hasta físicamente, hasta me forzó para que pudiera compartir las situaciones difíciles que estaba viviendo en aquel momento en mi vida. Todos necesitamos protección de la comunidad. Tú necesitas a alguien en ese grupo pequeño que ayude a proteger tu testimonio, tu vida, tu familia, en fin. Estamos para protegernos unos a otros. Capítulo 17. El Señor Jesús, ya terminando ese discurso, esa larga conversación con sus amigos, los discípulos, en quinto lugar, nos manifiesta la necesidad que tenemos que otros oren por nosotros. Similar a lo que dije antes, pero más específico. Tú y yo necesitamos personas que oren por nosotros continuamente. El mismo Señor Jesús, cuando terminó allí la Pascua, salió con uno de sus discípulos al huerto de Getsemaní, les pidió que oraran por él. Por esa situación difícil que estaba enfrentando, la gran presión que tenía en su vida en ese momento antes de dirigirse a la cruz. Pero él no solamente pidió oración por él. En Juan capítulo 7, el verso 1 y el verso 9, nos muestra que les enseñó a los discípulos que estaban con él a que oráramos unos por otros. Dice así, verso 1 dice, después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Más adelante, verso 9 dice, ruego por ellos, hablando de sus amigos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Al Señor Jesús, claro que le importaba el mundo en general, pero primero estaba orar por los suyos. Necesitamos cubrirnos en oración. Como dije, durante este tiempo que estuvo enfermo, me impactó uno de mis amigos pastores que me dijo, a las 3 de la mañana me desperté, no pude conciliar el sueño y me vino a mi mente tu vida, tu ministerio, y me puse a orar por ti. Me llamó al día siguiente, dijo, ¿cómo te está yendo? Y le conté acerca de mi enfermedad. Qué bueno tener personas. Y reconozco que personalmente mi familia ha sido protegida muchas veces por esa oración de otras personas. Necesitamos orar unos por otros. Efesios 6:18 dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Para nuestros grupos pequeños, ¿qué les dejo? ¿Qué debemos hacer? Compartir nuestras peticiones de oración. Sé que muchos lo están haciendo. Sigámoslo así, haciendo semanalmente y cubrámonos unos a otros en oración. ¿Se acuerdan ese pasaje allá en Éxodo capítulo 17, donde
En medio de una batalla, Moisés tenía que levantar en intercesión sus brazos, pero a veces se cansaba y al bajar los brazos el Señor puso uno de sus cercanos, uno a un lado y el otro al otro. Cuando él se cansaba, ellos le levantaban los brazos para que siguiera en su intercesión. Todos nos cansamos. Todos necesitamos esa oración de unos por otros. Quisiera mencionarles que aquí en la colina, como comunidad, nos necesitamos unos a otros. Y quisiera mencionarte que si estás pensando en asistir, has considerado el participar de las actividades de nuestra comunidad, hay algo en lo cual estamos empeñados en primer lugar. Es a expresar ese amor de Dios que nos da a cada uno de nosotros unos a otros. Queremos ser esa comunidad donde, como dije, en cada una de las partes de esta enseñanza, nos necesitamos unos a otros. Permítame orar para que sigamos creciendo como comunidad en este sentido y también para que otras personas puedan unirse en este mundo. En los momentos de crisis es muy peligroso estar solo. En crisis necesitamos que otros estén levantándonos, cuidándonos, animándonos, protegiéndonos, etcétera, etcétera. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu ejemplo. Gracias porque celebraste esa cena pascual antes de ir a la cruz con tus amigos. Gracias porque en esa conversación durante esa cena mostraste ese amor de forma tan práctica. Gracias que has modelado y estás con nosotros para darnos de ese amor para que nosotros lo compartamos a otras personas. Señor, en este momento quisiéramos unirnos en oración y rogar por aquellos que se encuentran solos. Señor, para que puedan ser alcanzados por algún miembro de nuestra comunidad, para que puedan ser atendidos, animados, protegidos, cuidados por alguien de la comunidad, Señor. Señor, habla nuestro corazón, muévenos a atender a otros, pero sobre todo hoy queremos orar por aquellos que necesitan la compañía por excelencia para nunca realmente estar solos, que es la compañía de Jesús en sus vidas. Querido amigo, amiga, estoy orando por ti que estás en búsqueda de una relación con Jesús, en medio de tu soledad, de tus conflictos, de tus problemas. Quiero mencionarte que la mejor compañía es la compañía de Jesús. Y quiero mencionar que Él está dispuesto, que no se necesita cambiar primero, ser religioso, se necesita tener un poco de decisión y de fe y decir, aquí estoy, entra a mi vida y transfórmame. Vamos a terminar orando en este sentido. Si quieres orar en este sentido, y pedir que más que saber más de Jesús, de la Biblia, de los cristianos, de la iglesia, que puedas tener siempre esa compañía, esa participación, la vida de Jesús, el poder de Jesús, Jesús mismo en tu vida. Oremos. Señor Jesús, gracias. Gracias porque quieres acompañarme en mi vida. Te pido perdón por mis distanciamientos, mis dudas, mis problemas, mis pecados. Sé que moriste en la cruz para ganar esa comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Señor Jesús, te pido que entres a mi vida.
Perdón por todo el desorden, los conflictos, la ira, el pecado que hay. Señor, perdóname. Señor, gracias por ofrecerme esta compañía. Y te pido que me ayudes a reconocerte, a seguir andando en mi vida, ya no solo porque te tengo a ti, sino también que me ayudes a acompañar a otros. Gracias, Señor Jesús. Pido esto por fe. En tu nombre oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que sigamos disfrutando de la compañía, del apoyo de la familia, pero sobre todo de la familia espiritual. Que tengan un excelente día de domingo.